Recordemos que la vagina es, al fin de cuentas, un hueco, ¿sí? Entonces este hueco necesita fortalecerse. Un rejuvenecimiento vaginal. ¿Se hace? ¿Está de moda? ¿Lo recomiendas? La mejor edad para poderte embarazar es hasta los 35 años. ¿Qué tanto influye un posparto para tener una adecuada relación sexual? Menopausia le vamos a hablar que son los 12 meses continuos de no haber menstruación. Importantísimo cuidarse los 40 días después de tener el bebé. No te preocupes, tu vagina va a regresar a la normalidad. ¿Qué tan probable es que después de los 35 pueda correr mi embarazo normal o si necesite fertilización in vitro ya de cajón? Me duele al tener relaciones sexuales, además de que no tengo líbido y casi únicamente estoy teniendo relaciones por cumplir con mi esposo, con mi pareja. Lo que sabemos actualmente es que el estrógeno se tiene que aplicar, es la fuente de la juventud de las mujeres. Pero ¿cómo se aplica? Esa es la parte más importante. Realmente las mujeres necesitamos el famosito shampoo que venden en el supermercado, que es exclusivamente para la zona íntima. Antes decíamos que time is money, no, time is fertility. ¿Sí? Entonces, cuidar nuestra fertilidad es importante. Por último, me gustaría cerrar diciendo, nunca regreses con tu ex, y menos con aquel que te pegó una infección vaginal. Bienvenidos a Sin Letra de Doctor, su podcast en el que hablamos de cosas médicas, pero sin palabras rebuscadas. Hoy tenemos a un invitadazo súper especial que ya teníamos muchas ganas de tenerlo con nosotros. Y él es Diego Barragán, un ginecólogo experto en uroginecología. Pues yo también estoy muy contento, muy bienvenido seas, Diego, qué gusto tenerte, ya tengo un buen rato conociéndote y obviamente cuando empezamos el proyecto pensé en ti por la especialidad que tienes, por todo el aporte que podemos darle a la comunidad de Sin Letra de Doctor. Y bueno, voy a leer tu currículum que la verdad es resumido porque pues son años y años de estudio y de experiencia. Y pues bueno, él estudió medicina en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente realiza su especialidad en ginecología en el Hospital Civil de aquí de Guadalajara y buscando ir aún más allá, se subespecializó en urología ginecológica. Actualmente trabaja como médico especialista en jornada acumulada en el Hospital Civil de Guadalajara y también tiene su consultorio privado en Zapopan, Jalisco. Su trayectoria ha sido reconocida a nivel nacional y también nos ha contado que internacional, llegando al primer lugar nacional en trabajo libre de investigación en modalidad video en el Congreso 31 Nacional de Urología Ginecológica del 2021. Además que ha participado en varios estudios a nivel nacional y es portavoz de la educación uroginecológica aquí en Guadalajara y seguramente también en México. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá y poder platicar un poquito de estos temas que a veces no llegamos tan lejos con las pacientes, que no llegamos a la mujer que queremos en específico. Seguramente quien nos está escuchando en sus redes sociales o en todas las plataformas donde nos escuchen, tienen una mamá, una tía que a lo mejor tiene alguno de los temas que vamos a platicar o que simplemente tienen la duda o la cuestión respecto a todos estos puntos. Gracias. Perfecto. Bienvenido, Diego. Es para nosotros un placer tenerte por acá. Y ya platicábamos un poquito fuera de cuadro. La verdad es que se vienen temas muy padres. Lo que queríamos y sobre todo quiero que le expliques a la audiencia cuántos años estudiaste y por qué es que te tenemos aquí como verdadero especialista. Bueno, si dijera cuántos años, pues sigues estudiando, ¿no? Pero haces 6 años de medicina. Como dijo Julio, la estudié aquí en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara. Después hice 4 años de la especialidad en ginecología. Ahí son nada más 4 años. Y después 2 más de la subespecialidad, que es urología ginecológica. Que mucha gente no sabe lo que hacemos los urogines. Creen que atendemos hombres o que atendemos mujeres. Y es un punto importante. ¿Y cuál es en realidad, cuál es lo que atiendes? Okay. ¿Hombres, mujeres? Explícanos ahí, porque nosotros también estamos ansiosos de saber exactamente todo lo que haces. Justamente. Bueno, como urogine, que es el nombre
corto para decir urología ginecológica como urogine, yo veo únicamente a mujeres, vamos a partir de ahí, pero sobre todo mujeres que tienen algún tema de 3 cosas en específico. Prolapso de órganos pélvicos, que es lo que antes se conocía como tengo la vejiga caída o tengo mi útero caído, mi matriz caída, ¿sí? Infecciones urinarias, que es un tema muy recurrente en las mujeres, el tema de las infecciones por sus características anatómicas, por distintos puntos que más adelante podemos comentar. Y la parte importante también es del prolapso de órganos pélvicos y de las infecciones urinarias. Son puntos que normalmente el gine puede tratar, pero le hace falta algo o no queda conforme a la paciente, y que el urólogo a veces no tiene el expertise en el tema de la mujer en específico. Entonces lo vemos nosotros. Como un extra también vemos estética vaginal. Estética vaginal funcional, que es la parte más importante. Sí, mejorar la condición física como la vemos normalmente por fuera, pero también en la función sexual, en la función de cómo se siente y en su calidad de vida. Eso es importantísimo. Y otras patologías, por ejemplo, fístulas, que es comunicación entre 2 órganos que se sale la pipí, incontinencias urinarias, incontinencia fecal, también lo vemos nosotros, estimuladores para ayudar a la mujer a que tenga mejor calidad de vida. Pues mira, sobre todo nos interesaba el tema que se relaciona con el nuestro, que es un poquito de lo estético. Correcto. Y de lo funcional, justo en esa zona donde hay muchísimos mitos y tabús. Entonces, vamos a empezar con lo que hicimos, primeramente, que fue preguntarles a nuestra audiencia, y fueron las preguntas como más mencionadas respecto a los temas que a ellos les importan. Entonces, ahorita, lo más importante es de lo que ya hablábamos afuera, es qué tanto influye un posparto para tener una adecuada relación sexual. O sea, después del posparto vienen todas estas pacientes que, de hecho, mis amigas son lo que me mencionan. Esto es lo que no se habla del posparto. O sea, pueden decirte lo del bebé, lo que te vas a desvelar, pero en realidad lo de allá abajo, cómo es que queda y cómo podemos darle un mantenimiento y una salud a esa zona, porque cuando viene el esposo a tener otra vez relaciones, es lo que me mencionan, no es lo mismo. Vamos a partir y vamos a platicar, ese es un punto muy importante respecto a cómo se siente la mujer. Si a esta parte en específico del punto genital le sumamos que la paciente puede cruzar con depresión postparto, que es muy común en la mujer, que no es su culpa, ni mucho menos, no hizo nada mal para tener o no tener depresión postparto, y vemos que a lo mejor la vida sexual no está siendo la mejor por distintos factores, desde que a lo mejor pasen los 40 días desde que tuviste un parto vaginal hasta que regresas a tu vida sexual normal, a tus días normales, que realmente el primer año, los primeros 2 años es muy difícil. ¿Por qué? Porque el bebé se está adaptando, porque a lo mejor no duermes con la misma calidad y que el tiempo que tienes a veces con tu pareja lo quieres destinar a dormir, ¿no? Y aparte, si le sumamos que tuvimos un parto vaginal o incluso si haya sido cesárea, ¿sí? Es un tema, tuviste durante 40, 39 semanas un bebé dentro de ti, entonces va provocando que tengamos a veces no la misma calidad. ¿Qué podemos hacer y qué cosas existen? Primero, yo siempre recomiendo a mis pacientes que tomen el curso psicoprofiláctico del embarazo para que nos enseñe lo que, a lo mejor muy vago, lo que va a suceder en los 9 meses o a los 9 meses que vayas a dar a luz, porque eso te va a favorecer que sepas a lo que vas, que sepas lo que estás haciendo. Incluso estando ahí, a veces se nos olvida completamente porque sí es algo importante. Luego, importantísimo cuidarse los 40 días después de tener el bebé para lograr que todo regrese a la normalidad. No te preocupes, tu vagina va a regresar a la normalidad en cuanto no estés creando cosas muy pesadas, ¿sí? En cuanto logres hacer los ejercicios y mencionados llamados ejercicios de Kegel, que es apretar la zona pélvica para ayudarle a una fuerza a tus músculos. Tú vas al gimnasio y te ejercitas el bíceps, tríceps, las piernas, pero difícilmente hacemos ejercicios en nuestro piso pélvico. ¿Y cómo son? ¿Cómo son? Siempre digo a mis pacientes esto, que incluso puede sonar un poco malo, pero es como apretar la colita, ¿sí? ¿Cómo lo explicamos o cómo lo decimos la primera vez para que identifiques qué músculos tienes que hacer? Cuando estés haciendo pipí, detén el chorro,
¿sí? Los tres lo podemos estar haciendo ahorita y Yo lo estoy haciendo ahorita. Y nadie se va a dar en cuenta. casa, apriete. Correcto. De Kegel. Es apretar y soltar. Lo que se recomienda es hacer al menos 30 ejercicios al día, al menos, ¿sí? Pero hay literatura, es decir, hay científicos que nos dicen que hasta 100, 300 al día, porque son músculos, son más de 3, 5, 10 músculos que estamos involucrando cuando hacemos estos ejercicios, ¿sí? Lo mejor que tú puedes hacer es mañana, tarde y noche, haces 5 ejercicios en los cuales aprietas y sueltas, literal, aprieto, suelto, y otros 5 a 10 ejercicios en los cuales aprietas y sostienes lo más que puedes durante 5 segundos y relajas tu piso pélvico. Estos son los ejercicios de Kegel que te van a favorecer a que después no haya ningún tipo de prolapso uterino, prolapso de órganos pélvicos, lo que antes se conocía nuevamente como tengo la vejiga caída, tengo el útero caído. Tengo la matriz caída. Tengo la matriz caída. Exactamente. Oye, y hablando del gimnasio, porque estabas diciendo que hacer ejercicio, para todas las pacientes que también hacen CrossFit, Hyrox, que levantan mucho peso, que a lo mejor y no tienen hijos, pero que se han hecho, o sea, hacen un ejercicio pues fuerte o con carga, también ellas pudieran tener un tipo de prolapso, también ellas tienen que hacer este ejercicio, o qué pasa ahí también con la parte vaginal de estas pacientes. Bueno, hay dos grandes grupos. Primero, si tú haces ejercicio o eres una levantadora de peso muy importante, recordemos que la vagina es, al fin de cuentas, un hueco, ¿sí? Entonces, este hueco necesita fortalecerse. La fortaleza nos dan ciertos ligamentos que están ahí. Hay dos grupos importantes en estas grandes levantadoras de peso, por ejemplo, CrossFit, Hyrox, todo este tipo de ejercicios donde a veces se levanta mucho peso. Aquellas que durante toda su vida han levantado muy pesado, no hay riesgo de prolapso de órganos pélvicos, ¿sí? Toda su vida estamos hablando desde los 18 años, incluso antes, hasta la actualidad. Pero aquella mujer que a lo mejor empezó después de haber tenido un embarazo, después de haber tenido un hijo, o que empezó ya grande después de los 30 años, hay más riesgo de tener prolapso de órganos pélvicos. Y no con esto quiero decir para nada que dejes de hacer ejercicio. Más bien buscar estrategias los cuales fortalezcamos el piso pélvico. Dos ejercicios muy sencillos para realizar es el hip thrust. El hip thrust lo puedes hacer en casa, que es levantando tus piernas en una silla, en un sillón, ¿sí? Y levantando la cadera, son las elevaciones de cadera. Después puedes agregarle algo, a lo mejor una pelota con peso o una pesa que te ayuda a estar levantando tu piso pélvico, ¿sí? Y ese fortalecimiento puede ser una prevención. Ese sería uno. ¿Y el otro? El otro, irnos al gimnasio y hacer el hip thrust como tiene que ser, con barra y elevando tu cadera. Y a ver, volvamos al tema que mencionábamos primero, que era el de las embarazadas y justamente los cuidados que debemos de tener. Dijiste no cargar cosas pesadas, hacer tus ejercicios de Kegel. ¿Qué otros? O sea, en esa parte. Ok. Un consejo que siempre le doy a las pacientes es que después del posparto, cuando tú estás amamantando, no tenemos los mismos niveles de estrógeno. Hay otra hormona que nos está actuando, que es prolactina y oxitocina. Si estás lactando en ese momento, incluso si no, el posparto tenemos esta elevación, baja el estrógeno, ¿sí? El estrógeno es la hormona femenina por excelencia, ¿sí? Entonces, lo que tú puedes llegar a sentir es mucha sequedad vaginal, mucha, ¿sí? Como si estuvieras en menopausia incluso, ¿sí? Y tengo muchas pacientes que me dicen, oye, Diego, ¿qué hago? O sea, me arde, no puedo tener relaciones sexuales, me duele. Muy sencillo, lo que podemos hacer es empezar a utilizar algún humectante o hidratante vaginal. Y siempre en la relación sexual, siempre sí o sí, utilizar lubricante. Incluso en pacientes que no han tenido hijos. ¿Por qué es importante el lubricante? Porque nos va a prevenir de distintas cosas como pequeñas erosiones, pequeñas cortaditas y nos puede llegar a aumentar la satisfacción sexual. Ok, eso no lo sabíamos. Sí. Verito ya saliendo por tu lubricante. ¿Qué marca? ¿Alguna marca? No. La que sea. El chiste es que se utilice el lubricante. Y si quieres podemos hacer pausa aquí para que puedas ir a la farmacia por el lubricante que quieras. Corro. Y hablando de los lubricantes, duchas vaginales, ¿las recomiendas? ¿No las recomiendas? ¿Algún consejo que puedas darle a las mujeres que nos ven? Sí. ¿Qué es la ducha vaginal? Vamos a partir de ahí. Hay distintas formas que lo entendemos como, oye, pues siempre me baño o ¿qué utilizo? A veces son sustancias que se introducen en la vagina con la intención de hacer un lavado extra de lo que normalmente se hace. No se recomiendan, vamos a partir de ahí. ¿Por qué? Porque nos barre nuestro pH y los microorganismos que siempre existen. Queremos creer que la vagina es completamente limpia y no, siempre hay
bacterias, hongos y parásitos importantes para que haya una adecuada regulación. ¿Sí? Es algo que se llama simbiosis. Yo escuché al inicio del podcast que no vamos a hablar con palabras rebuscadas, pero esta es importante. ¿Por qué? Porque es esta convivencia normal que existe entre los microorganismos, bacterias, hongos y parásitos. Si nosotros hacemos estas duchas vaginales, nos cambian nuestro pH, nos barren con estos microorganismos y entonces ahora sí vamos a tener infecciones, mal olor, comezón y todos los síntomas de una infección vaginal. Entonces no se recomiendan. Lo que sí se recomienda es utilizar un jabón, el que tú tengas en tu casa, específico únicamente para tu área genital, ¿sí? No aquellos neutros que los utilizamos y nos sentimos limpios, pero nos barren completamente, contienen mucha sosa cáustica. ¿Y qué tan cierto es, hablando de este tema, que realmente las mujeres necesitamos el famosito shampoo que venden en el supermercado, que es exclusivamente para la zona íntima? Bueno, hay de champús a champús completamente. La verdad es que no lo necesitas. Un jabón único que tengas para tu área genital es suficiente, ¿sí? Okay. Con un pH, ¿cuál sería? El pH, bueno, depende de la edad en la que tengas. Normalmente las niñas, antes de cuando les baja su primera vez, son pHs que llegan a ser un poquito no tan ácidos. Durante la edad reproductiva llegan a ser más ácidos, de que es un 4.5 menor. La acidez vaginal nos ayuda a que no haya infecciones, ¿sí? Y ya cuando llega la menopausia, pues va cambiando un poquito. Pero la menopausia es todo un tema porque tenemos que llevarlas o ayudarlas para que no tengan tantos síntomas, ¿sí? No solo en zona vaginal, sino en general, en todo. Pero la principal consulta, y yo veo mucha menopausia por el tipo de paciente que llega a mi consultorio, tu principal causa va a ser: me está ardiendo, tengo infecciones urinarias recurrentes, me duele al tener relaciones sexuales, además de que no tengo líbido y casi únicamente estoy teniendo relaciones por cumplir con mi esposo, con mi pareja, me duele. Entonces, ¿qué hago, Diego? Y ya ahí es cuando podemos hacer una consejería adecuada. Y a ver, por ejemplo, nosotras las pacientes, ya dijimos que las que somos nuevas en el gimnasio, veo muchas que utilizan fajas, fajas cuando están cargando pesos considerables. Yo ya había escuchado que el hecho de mantener una presión dentro de la cavidad abdominal influye tanto hacia arriba como lo que hay hacia abajo. Entonces, ¿cómo a estas mismas pacientes que utilizan faja al estar en el gimnasio, sobre todo lo utilizan como moldeadoras, cómo nos influye en la cavidad pélvica? Ok. Bueno, vamos a partir que no vamos a satanizar ni hablar mal sobre la faja, ni mucho menos, pero sí vamos a decir que hay pacientes que necesitan la faja. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvieron una hernia umbilical o tuvieron una cirugía abdominal en la cual es necesario poner para que no haya una hernia. Pero el prolapso de órganos pélvicos, si nosotros lo buscamos en el diccionario o lo buscamos en los libros de medicina, nos van a decir que es la herniación de los órganos pélvicos a través de la vagina. Entonces también es una hernia. No se recomienda utilizar fajas. De hecho, puede que los cirujanos plásticos me odien, pero después de que las cirugías, por ejemplo, las abdominoplastías, que te hacen esta pexia o te juntan tanto tus músculos, las pacientes después llegan conmigo porque tienen o incontinencia urinaria, es decir, que se salga la pipí por toser, estornudar, reír, hacer el mínimo esfuerzo, o con prolapso de órganos pélvicos. Entonces, realmente no se recomiendan las fajas en el gimnasio o en la vida diaria. ¿Por qué? Porque nos puede favorecer la herniación, no de la parte abdominal, sino de la parte de la pelvis. ¿Y qué tan frecuente es? Por ejemplo, las que normalmente les hacen la pexia o que les hacen la cinturita más chiquita cuando les hacen una cirugía plástica, ¿qué tan frecuente es que te pase? Porque luego lo vemos también como de, me puede pasar 1 en 10 pacientes, o sea, y en realidad es algo que no lo hablan. Sí. Realmente eres el primero del que escucho ese tipo de cosas. O sea, los cirujanos plásticos pues obviamente no lo dicen. Entonces, ¿qué tan frecuente es que te pueda pasar eso si optas por hacerte una cirugía en la que te junten los rectos abdominales, que son estos dos músculos? ¿Qué tan frecuente es? Es muy frecuente. A lo mejor no lo vas a tener en este momento, no lo vas a tener a los 5 años. Pero la mujer per se, por ser mujer, tiene un riesgo de hasta un 50% sin cirugía de tener prolapso de órganos pélvicos. Esto, si le sumamos partos y todo, nos va sumando nuestro porcentaje, ¿no?
y de tener incontinencia urinaria. El 50% de todas las mujeres a lo largo de su vida, ¿sí? A lo mejor no a los 50 años, pero sí a los 60. O a lo mejor hay una mujer que a partir de los 45. Si le sumamos que tuvo alguna cirugía donde te aumentaron tu presión intraabdominal, te va a aumentar muchísimo más. Yo creo que 8 de cada 10 mujeres van a presentar a lo largo de su vida. Sí, no recientemente quizá con la cirugía. Sí, no recientemente, a lo mejor en unos 5 o 10 años. Pero cuando estés cercana a tu menopausia o cuando hayan pasado más o te haces otra cirugía nuevamente, te va a aumentar y te va a pasar. Y por ejemplo, estas son todas las cuestiones que obviamente, por ejemplo, los partos, las cirugías, y hay otro mito que quisiera desmentir aquí. ¿Qué tanto influye el que te aguantes el hacer pipí? Uy, ahí estamos en un tema muy importante. Siempre le digo a mis pacientes, y esto es un tema muy importante, porque la infección urinaria pues es bien molesta. La infección urinaria nos imita como si estuviéramos en incluso una infección muy grave de nuestro cuerpo o tuviera algún otro tipo de cuestión, ¿sí? El aguantarte las ganas es como dejar el agua donde se quede, se estanca y huele feo, ¿no? Sea el río, la presa, la laguna. Si es una agua que no corre y se queda estancada, va a haber infección. Entonces es muy malo. Tengo pacientes que, por ejemplo, son maestras, que tienen algunas profesiones que no es tan fácil que puedan estar yendo al baño, tienen infecciones urinarias recurrentes. Y la infección no tiene que ser porque sí se puede complicar. Sobre todo, por ejemplo, pacientes diabéticas, pacientes que toman medicamentos corticoides, en pacientes con lupus, se pueden poner muy graves. Entonces, no aguantarse, y lo recomendado es decir, bueno, ¿cuánto tenemos que ir al baño al día? Lo que se sabe es que tenemos que estar yendo cada 2 a 3 horas, incluso si no tienes ganas. Tomemos agua. Pero ahí va el tema más importante. Tenemos que estar tomando 2 a 3 litros de agua al día, sí o sí. Esto en pacientes normales. Si aparte haces mucho ejercicio, tenemos que incrementar nuestra ingesta de líquidos. Y ahorita que mencionaste la regularidad de hacer pipí, también podemos hablar un poco de la vejiga hiperreactiva. ¿Cuántas veces se catalogan para ya tener una vejiga hiperreactiva? ¿Qué es la vejiga hiperreactiva? Porque he tenido pacientes que antes de entrar a la consulta piden ir al baño, en medio del tratamiento piden ir al baño, entonces también creo que pudiera ser no solamente vejiga hiperreactiva, sino también un poco de incontinencia, que nos hables un poco de ese tema de la mujer. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Influye algo? Porque creo que yo tengo vejiga hiperreactiva. ¿Influye algo el tamaño de tu cuerpo? Realmente para decir, mi vejiga es muy pequeña, porque yo siempre utilizo esa excusa. Ajá. Bueno, vamos a partir diciendo que no, el tamaño de la persona no importa, y que es realmente como se tiene que describir es síndrome de vejiga hiperactiva. El síndrome de vejiga hiperactiva es cuando ya tenemos un estudio donde no hay infección. ¿Por qué? Porque las infecciones urinarias, por eso es tan importante la infección, te pueden ocultar o te pueden hacer creer que tienes otra patología como vejiga hiperactiva, ¿sí? Primero tenemos que descartar que hay una infección. Eso es muy sencillo con un urocultivo. Cuando tú vas a algún laboratorio te lo tomas. Ya si vemos que no hay infección, son aquellas mujeres que tienen frecuencia urinaria. ¿Qué es esto? Frecuencia urinaria. Ir muchas veces al baño. Lo normal es que sean 7 veces al día. Es decir, la paciente que dice, oye, estoy yendo 10, 15 veces. Salgo de mi casa y tengo que ir a orinar y después tengo que regresar, o incluso tengo que llegar a algún lado a orinar. Es muy importante, ¿sí? Entonces, más de 7 vamos a decir que ya comienzan cuando no hay infección. Si a esto le sumamos urgencia. Urgencia es esta necesidad imperiosa y difícil de diferir, ¿sí? Es decir, tengo que ir porque tengo que ir. E incluso algunas presentan incontinencia urinaria, pero incontinencia de urgencia. Esta necesidad de tengo que ir porque tengo que ir y si no se sale. Y hay veces que están metiendo la llave de la casa y le están dando vuelta y ya sienten que se están orinando. Incluso se orinan. Es ¿sí? el típico así de que la gotita que sí. se me salió. Corre que te alcanzo. Y esto también lo podemos clasificar. Evidentemente, si tú tienes una incontinencia de gotitas, va a ser más fácil tratarla. Si es una incontinencia al contrario, que sea un chorro donde necesites incluso cambiarte tu ropa interior, pues bueno, a lo mejor es un poquito más complicado, pero para todo tiene solución, todo hay solución. De hecho, ustedes que utilizan tanto el Botox, nosotros como urogines lo utilizamos para las vejigas hiperactivas, por ejemplo. Ok. ¿Y algo que pueda ocasionar este tipo de vejigas? Por ejemplo, las pacientes que son diabéticas tienen mucho de vejiga hiperactiva, pacientes con obesidad tienen vejiga hiperactiva, ¿sí? Pacientes que a lo largo de su vida tuvieron muchas infecciones urinarias, por eso lo importante de no tener infección, de cuidarnos de no tener infección, porque te favorece tu riesgo
a que tengas una vejiga hiperactiva. ¿Y el café? El café es un diurético, entonces el café te va a dar más ganas de orinar. Si está afectando tu calidad de vida, es decir, si dejo de hacer muchas cosas porque estoy orinando, bueno, disminuye el consumo de café y con eso vamos a tener, y no solamente el café, refresco, por ejemplo, bebidas muy calientes te pueden ocasionar que tengas también vejiga hiperactiva. Toda esta parte de cúrcuma, paprika, jengibre son alimentos o incluso hasta suplementos, porque cada vez vienen más en suplementos, donde nos aumenta nuestro riesgo de frecuencia y urgencia urinaria. Uh-huh. Ok, y algo que le puedas compartir a las pacientes que tienen miedo o que les da pena acudir con un ginecólogo, que las aliente a tomar la decisión y decir, o sea, voy a hacer esta consulta, porque seguro te llegan ya después de mucho tiempo y porque no se atrevieron o porque creyeron que era algo normal. Algo Sí. que les quieras decir. Fíjate, Julio, este es un punto bien importante y me tocó presentar un trabajo en Países Bajos, en La Haya, sobre cómo acercarnos a este tipo de paciente, ¿no? Porque normalmente es muy difícil que, por ejemplo, tú le des un like, compartir o algo en alguna red social de ¿se te sale la pipí? ¿Por qué? Porque te va a dar pena. Sí, ¿Por qué? Porque lo van a ver tus amigas, lo van a ver tus hijos, lo va a ver tu esposo y es un tema tabú. Es muy difícilmente dices, se me está saliendo la pipí, ¿no? Con pena. O tengo que utilizar pantiprotector o en el peor de los casos pañal. Entonces, muy difícilmente. Lo que hicimos con este estudio, lo que hice con este estudio fue ver cuál es la mejor forma de llegar a esas pacientes. ¿Cuál es la plataforma? ¿Cómo podemos educar a la paciente que es normal? Que es, como lo dije hace ratito, la mitad de las mujeres va a llegar a tener o incontinencia urinaria o prolapso de órganos pélvicos. Y sí, como lo dices, me llegan cuando de verdad ya se orinaron en todo el día, cuando ya tienen quemaduras por las rosaduras de la orina o cuando ya tienen un prolapso tan severo que hay necesidad de hacer una cirugía más complicada en comparación si hubiera acudido antes. Y sobre todo eso, que le encontramos justificante a lo que probablemente no es normal. Sí, te dicen, es la edad, ya tengo cierta edad, a mi mamá le pasaba, a mi tía le pasaba, Es y que creemos tuve que es muchos normal. partos. Tuve muchos partos, y sí, fue la condición. Nuestra pirámide poblacional está cambiando. Cada vez vemos que las mujeres trabajan más, viven más años, pero ¿con qué calidad de vida vamos a tener? Y la parte urinaria, la parte del prolapso es bien importante. Entonces, sí, ¿qué consejo le doy para que puedan ir? Hay que informarnos, ¿no? Estos medios y estas plataformas, mediante podcast, mediante publicaciones, que podamos saber, que sepamos que es un tema que le sucede a muchas mujeres y que tiene forma de solucionarse, porque esa es otra, pues es que así me tocó, ya estoy grande, ¿no? No estás grande, tienes que tener una calidad de vida adecuada, dures lo que dures en esta vida. Y a ver, estabas hablando sobre la pirámide poblacional y cómo la mujer va cambiando respecto a antes, que obviamente te casabas, socialmente tenías hijos y así la cadenita. Y esta pregunta me la escribió de mis mejores amigas y es que, por ejemplo, ahorita las señoritas, muchachas de mi edad, estamos preocupadas realmente por el hecho de saber cuándo es tiempo, porque por ejemplo, las que estamos solteras, no tenemos novio y no sabemos cuándo vayamos a tener novio. Entonces, no sabemos si a lo mejor nos vamos a casar, no nos vamos a casar, qué es lo que está pasando, porque realmente pues nos estamos dedicando a otras cosas, al trabajo, ya lo dijimos, a buscar mejorar, pero no sabemos cuándo vamos a tener hijos. Entonces, nuestra inquietud ahorita es saber, necesito congelar mis óvulos ya, en 2 años, en 3 años, ¿cuándo es el tiempo ideal? O mejor no los congelo, me espero, ¿qué hago? Uh-huh. Bueno, vamos a partir de eso, es una pregunta importantísima y creo que cada vez está más en boga, ¿no? Vamos a partir diciendo que la mejor edad para poderte embarazar fisiológicamente, es decir, lo que el cuerpo te debería de dar para que esté todas las condiciones adecuadas, es hasta los 35 años. Entonces, antes decíamos que time is money, no, time is fertility, ¿sí? Entonces, cuidar nuestra fertilidad es importante. A lo mejor cuando estás llegando a tus 30 años, cuando superas los 30 años, no has tenido ningún hijo, yo recomendaría, antes de que congeles tus óvulos, se tome una hormona, que es la hormona antimuleriana, te hagan un conteo folicular, es decir, ver cuántos folículos te queda o ver cuánto esta hormona, indirectamente podemos saber cuánto tiempo tenemos.
Y aunque es algo indirecto actualmente, y eso es muy importante, tengo muchos amigos biólogos de la reproducción donde vemos pacientes embarazadas de 40 años y más que están teniendo tus hijos y todo correcto. Pero ya le sumaste el riesgo de una estimulación, ya le sumaste el riesgo de a lo mejor una fertilización in vitro y el dinero que te cuesta esto, ¿sí? Entonces, sí, puedes hacerte la toma de esta hormona, puedes que te hagan un conteo folicular y después, si tienes las condiciones, se puede congelar para que tengas siempre en un banco congelado y sepas que va a pasar. Y no solamente las mujeres solteras, también parejas que ya tienen tiempo que dicen, bueno, dejamos congelados, se pueden congelar hasta embriones, ¿sí? Y que más adelante, a lo mejor en este momento no es tu tiempo, o tienes algún proyecto, o no quieres, o no, en este momento no es, ¿no? Y más adelante se puede realizar. Y por ejemplo, después de los 35, en realidad, porque esa es otra de las preguntas que normalmente nos hacemos, es, después de los 35, ¿qué tan probable es que mi embarazo pueda correr normal? O realmente, por ejemplo, me han tocado muchas amigas en la actualidad, más o menos de esta edad, que después de esa edad necesitan fertilización in vitro. O sea, ya sí de sí o sí, no hay opción. ¿Qué tan probable es que después de los 35 pueda correr mi embarazo normal o si necesite fertilización in vitro ya de cajón? Es muy probable. La verdad es que quienes son los expertos, quien te debería hablar son los biólogos de la reproducción para decirte, cada mujer es completamente diferente. Tomándote la hormona podemos saber cuánta reserva tienes. Actualmente sabemos que el estar haciendo ejercicio, no fumar, ¿sí? Tomar a lo mejor algunos suplementos que tengan resveratrol, que es una molécula que viene de la cáscara de la uva, nos mejora nuestra función ovárica. Entonces eso nos puede favorecer a que tengamos un embarazo. Es muy probable que después de los 35 curse todo normal. Sin embargo, hay que tener las herramientas para poder decir que está normal. Y una vez que estás embarazada, una suplementación adecuada, ultrasonidos por medicina materno-fetal para tomarte desde ADN fetal, ¿sí? Ver si tiene alguna malformación, ver si está corriendo todo normal, ultrasonidos donde se ve el hueso nasal, una válvula del corazón, que es la válvula tricuspidia, el pliegue de la nuca en el primer trimestre y más, ¿sí? Estudios para saber que todo va bien y tomes una decisión adecuada. Y el ADN, por ejemplo, ¿cómo es que lo toman? Para no caer en mitos y sobre todo que las mujeres de aquí, o sea, las que nos están escuchando, hombres o mujeres, se vayan con la tranquilidad de decir, no me someto a algo riesgoso. El ADN materno-fetal podemos ver, se toma en la sangre de la mamá, o sea, no te vamos a meter una aguja ni nada a través de tu abdomen ni nada de eso, a través de la sangre materna. Ok, perfecto. Y bueno, ginecología y obstetricia es un poco más que solamente embarazos y partos. Y algo de lo que tú eres especialista, y quiero que nos toques también el tema porque es importante, acerca pues de un rejuvenecimiento vaginal. ¿Se hace? ¿Está de moda? ¿Lo recomiendas? ¿Y qué técnica más o menos para que la mujer que lo está viendo, o hasta el marido que se la quiera regalar a su esposa, sepan cómo más o menos se puede hacer y le pierdan también como el miedo? Si se usa tecnologías o cirugía, ¿qué es lo que usas? Claro. El rejuvenecimiento vaginal es restablecer como se encontraba la vagina antes o incluso mejor, ¿sí? Primero, ¿qué tenemos que hacer en pacientes? Tenemos que ver nuestras pacientes. Si es una paciente posmenopáusica, ya dijimos, dejar a lo mejor estrógenos conjugados que nos van a favorecer a que haya una mejor lubricación, que no se sienta tan áspera la vagina, que no haya estas pequeñas cortadas que duelen bastante. Si a esto le sumamos que tenemos prolapso de órganos pélvicos, reparar, ¿sí? Ayudarles a que se pueda hacer la vagina un poco más estrecha. ¿Por qué? Porque hubieron partos, porque hubieron situaciones que hicieron que la vagina aumentara su laxitud, es decir, se volviera un poquito más flácida y eso ocasiona que no tengamos esta contracción adecuada, ¿sí? ¿Qué hacemos? Se hace una cirugía donde se recorta un poco el tejido vaginal, se junta la fascia, que es la capa más fuerte detrás de la mucosa, lo que vemos rosita nosotros, se junta para que esté un poquito más estrecha la vagina. Hay distintas formas de poder, esto es mediante cirugía, ¿sí? En un quirófano que es de entrada por salida, ambulatorio.
Sin embargo, hay formas, por ejemplo, si no es tan severo el prolapso de órganos pélvicos o incluso si tenemos una incontinencia leve, podemos utilizar láser vaginal. Es un láser 360 de CO2 que empieza a revitalizar. Nos hace una lesión térmica que nos ayuda a una regeneración de nuestra mucosa, ¿sí? La mucosa es la capa más externa. ¿Qué más se puede utilizar? Pues hacemos perineoplastías, que es esta parte de acortar un poquito la vagina, juntar los músculos que se encuentran en el piso pélvico para favorecer que sea una vagina más estrecha, ¿sí? Lo importante es cómo se sienta la mujer, ¿sí? Lo importante es cómo te sientes muchas veces, y eso siempre les digo, que esta es una decisión por ti y no por tu pareja. Tú estás bien tal cual estás, y si esto te lleva a tener una buena calidad de vida, vamos, lo hacemos sin ningún problema. Pero que sepas, porque después también hay dismorfias corporales. Y por más que tú le estés haciendo a la paciente una y otra cosa, nunca van a quedar satisfechas, ¿sí? No, y el hecho de también que si lo haces por ti, tú sabes que tú vas a tolerar el dolor, que la recuperación la vas a aguantar tú, no la va a aguantar el esposo. Claro. Entonces, que realmente la recuperación es sencilla, les va muy bien a las pacientes. okay. ¿Cuánto tiempo es el periodo de recuperación después de una cirugía? De una cirugía, depende del tipo de cirugía. Por ejemplo, si fueron cirugías para que ya no hubiera incontinencia urinaria, es una cinta donde a los 7 días tú puedes regresar a tu trabajo sin ningún problema. Siempre se recomienda que se siga utilizando estrógenos conjugados, y sí recomendamos que pasen los 40 días después de la cirugía para reiniciar la vida sexual. Otras cirugías que son más amplias, donde hacemos una reconstrucción nuevamente de la vagina, sí tenemos que esperar unos 3 meses, ¿sí? Pero no son 3 meses que vas a estar en cama. Okay. En cama vas a estar 1 o 2 noches nada más y te regresas a hacer todas tus actividades, ¿sí? Pero la parte de cargar cosas muy pesadas y no, la parte de tener relaciones sexuales, no la recomendaría. Y los estrógenos conjugados ya van varias veces que las mencionas. Nosotros pues sí sabemos, pero bueno, explícanos qué son los estrógenos conjugados, cuáles serían, si son tópicos, si es en óvulos, si es tomado. Un poquito. Vienen en crema o en soluciones cremosas, ¿sí? O en pomadas que se colocan. Viene con un aplicador que tiene la forma como de una jeringa sin aguja, el cual se va a introducir no toda la vagina, sobre todo en pacientes adultas mayores que tienen su vagina muy atrófica, es decir, muy pequeñita, muy dolorosa. Donde introducimos solamente el puro inicio de este aplicador, y se coloca, depende de lo que necesite la paciente, si de 0.5 hasta 2 gramos primero al día, que es una dosis de impregnación, y después una dosis de mantenimiento, que es únicamente 2 o 3 veces por semana, ¿sí? Pero es una crema que incluso es importante, y siempre digo a mis pacientes, cuando empezamos a utilizarlos, no importa la marca, vamos a sentir como un ardor, porque lo que está haciendo está recubriendo estas erosiones, estas heridas que existen en la vagina, ¿sí? Importantísimo utilizar el estrógeno porque nos va a ayudar a que no tengamos este llamado síndrome geniturinario, ¿sí? Nos favorece que no haya incontinencia, nos favorece que las relaciones sexuales sean más placenteras, nos favorece a que tengamos una mejor calidad de vida. Y a ver, hace un tiempo lo que se decía es que si la mujer está expuesta a mucho más tiempo a los estrógenos, a las hormonas, aumentaba un poquito más su riesgo a cáncer de mama o a cáncer, otro tipo de cánceres. Entonces, ahí, ¿tú qué nos dices ahorita? Una paciente, por ejemplo, tengo mi abuelita, mi mamá, pacientes que ya estaban en su menopausia o en este climaterio, que es el periodo previo a la menopausia, que todavía les recetan el estrógeno, no aumenta el riesgo. Ok, vamos a partir diciendo 2 cosas diferentes. El estrógeno conjugado es únicamente de manera tópica, es decir, puesto como una crema, una pomada. Ese no se absorbe a tu sistema, no se pasa a tus mamas, no se pasa a tu endometrio, no se pasa a ninguna otra parte. Es únicamente y específicamente para el área urogenital, es decir, uretra, que es el tubito por donde haces pipí, y vagina, ¿sí? Después, esta es una gran de las fake news que existen en ginecología, porque en el 2001 salió un artículo donde nos decía que eso que te provocaban es un estudio que estadísticamente no tiene las características adecuadas, entonces sí incluyó muchas mujeres, pero no, en realidad son fake news, ¿sí? No se hizo con la calidad adecuada. Nuevamente, lo que sabemos actualmente es que el estrógeno se tiene que aplicar, es la fuente de la juventud de las mujeres, pero ¿cómo se aplica? Esa es la parte más importante. Se van a preferir todas las aplicaciones que sean tópicas, ¿sí? No la de vagina, que esa es diferente, aplicaciones tópicas que pueden ser en soluciones, que pueden ser en crema, que puede utilizarse incluso en parches, en anillos vaginales, que nos favorecen la juventud de la vagina.
¿Cómo nos favorecen? La mujer desde los 13, 15 años, donde fue tu primer menstruación, estás acostumbrada a una dosis muy alta de estrógenos. El estrógeno en la mujer nos da la juventud, ¿sí? Y esto, aunque puede sonar muy controversial, no te va a favorecer el cáncer de mama. No por tomar anticonceptivos te va a favorecer el cáncer de mama. Posiblemente hayas tenido un factor genético, es decir, mamá, abuela, tías, alguien que haya presentado cáncer de mama, y ahí es donde se presentó tu factor de riesgo, pero no por usarlos. Incluso nos favorece que descansen los ovarios para que no tengamos cáncer de ovario ni ningún este tipo de tema. ¿Cuándo sí? Son en aquellas pacientes que a lo mejor tuvieron el antecedente de cáncer de mama, ¿sí? Ellas, propiamente dicho, y no se recomienda el estrógeno cuando el cáncer fue asociado a los estrógenos, ¿sí? Pero fue por un estrógeno que su mismo cuerpo produjo, no por utilizarlo vía exógena, o sea, por afuera, ¿sí? Se tiene que iniciar el estrógeno cuando ya estás en climaterio. ¿Por qué? Porque nos va a prevenir de osteoporosis, nos va a prevenir de enfermedades cardiovasculares, que es importantísimo. Los hombres aproximadamente nos infartamos a los 40 años en adelante, las mujeres no. Si vemos nuestros estudios, van de los 50 años en adelante, incluso hasta más grandes. ¿Por qué? Porque el estrógeno protege de que haya infartos, ¿sí? Entonces, si nosotros en esta ventana que tenemos entre que me está bajando y no me está dejando de bajar, es decir, esta parte que comentabas bien dicho del climaterio, a 7 años, a 10 años posteriores de haber iniciado la menopausia le vamos a hablar que son los 12 meses continuos de no haber menstruación. En estos 10 años puedes agregar tú el estrógeno y va a favorecer para que no tengamos osteoporosis, que es esta pérdida de los huesos que se van quebrando, que nos tropezamos y se quebran, ¿sí? Y también para no tener infartos ni enfermedades cardiovasculares. Y por ejemplo, ahorita hablando del hormonal, sobre todo en un tema que es bien importante para nosotros, que se puso de moda, tú me decías, sigue de moda. Yo te dije, creo que estaba de moda hace un año, pero bueno, ya no lo desmentirás. Aquí las pacientes que les ponemos bioestimulador de colágeno, pacientes que ya son pacientes pues 40, 50, que a lo mejor están en su periodo de climaterio. Nosotros en la piel se refleja, pues obviamente se ve más sequedad, hay menos hidratación. Cuando ponemos un bioestimulador, normalmente he visto pacientes que las mandan con el gine para que les ponga su pellet. El pellet es tú me lo mencionabas, un granito de arroz con hormonas. ¿Realmente es necesario o podemos decir, ok, ponemos nuestro bioestimulador y vemos cómo te va? ¿Qué hay? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, creo que la paciente se maneja de una forma integral. La evidencia hoy, febrero 2025, nos dice que el pellet no hay una regulación adecuada ni en México ni en otros países, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay forma de medir adecuadamente la cantidad de hormona que existe en ese pequeño pedacito de arroz que va dentro de tu cuerpo, que es muy difícil retirar. Nuevamente a mi consultorio me llegan pacientes con sensación de bigotito que tienen o pacientes que les crece el clítoris porque no hay esta regulación, entonces se fueron más de testosterona, o pacientes que aumentaron muchísimo de peso y llegan y me dicen, Diego, retírame esto, quítame estos síntomas, y la verdad es que es muy complicado, por eso no se recomienda el pellet. Sí el estrógeno, sí la hormona, pero de otra forma, de otra manera, y si se puso muy, muy, muy de moda y sigue de moda, y hay gente que lo defiende fervorosamente, ¿sí? A mí me gusta defender las causas, pero cuando tenemos una evidencia científica de valor y de peso, ¿sí? Puedes poner tú bioestimuladores de colágeno y no les van a favorecer ni les va a complicar en lo absoluto si están utilizando alguna hormona que no sea un pellet. Ok, sí. Perfecto. Entonces ya lo saben. Realmente, como nos lo dice nuestro especialista, no es necesario cuando no sabemos si realmente contienen, qué tanto porcentaje de hormonas está en ese granito de arroz que les aplican. Pues otra pregunta que también antes de cerrar, que nos pudieras compartir como cuáles son las 3 consultas más frecuentes que tienes en tu consultorio para que quien nos está viendo también sepa tu especialidad o en qué momento marcar tu número o contactarte por redes sociales y llegar contigo. Bueno, vamos a partir que la primera consulta es la infección urinaria. ¿Y cómo me llega la paciente? Me arde al hacer pipí. O llegan aquellas que están más asustadas que dicen, Diego, me salió sangre en la orina.
¿qué hago? Nosotros vemos sangre y nos sale a la nariz, nos asustamos. Nos sale a lo mejor al cortarnos, nos asustamos. Pero cuando te sale cuando estás orinando, es un tema y van corriendo, ¿sí? Entonces, la infección urinaria, nuevamente, es un tema muy importante. Y esa es mi primer consulta. Segundo, el prolapso de órganos pélvicos, que es decir, siento una bolita en la vagina. Entonces, ¿qué me está pasando? ¿Es cáncer? ¿No es cáncer? No, normalmente es todo benigno, únicamente es porque tuviste partos, porque no hay una adecuada sostén, ¿sí? Y por último, las infecciones vaginales. Las infecciones vaginales, y con esto en muchos pacientes llegan también para buscar algún tipo de anticoncepción, ¿sí? Para no salir embarazadas en este momento porque así no lo desean. Entonces, esas son mis primeras 3 consultas. Nos queda todavía otra hora de preguntas. Es un tema muy común, es un tema que también no se le da la importancia en redes sociales y que, como lo comentabas, a pesar de ser tan común y tan normal, da pena o da como temor a qué van a decir de mí. Entonces creo que este episodio es para normalizarlo, para que lo tomemos de una forma tan común como el compartir el que se aplicaron Botox o que se aplicaron toxina botulínica. Diego, muchísimas gracias por compartir todo el conocimiento y poder empoderar a las mujeres y a todos los que nos escuchan, porque seguro también algún hombre que está viendo el programa tiene a una mamá, tiene una hermana, tiene a su esposa que le puede compartir este video. O a la novia, no sabemos. O a la realmente. novia también. Entonces, no sé si quieras dejarnos tus redes sociales, por favor, para que te puedan seguir la comunidad de Sin Letra de Doctor, dónde te pueden contactar. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram, TikTok y Facebook como DR de doctor, dr.Diego Barragán. Y por último, me gustaría cerrar diciendo: nunca regreses con tu ex, y menos con aquel que te pegó una infección vaginal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Ojalá tengamos la oportunidad de tener otro capítulo contigo, porque de verdad que muchas preguntas se quedaron sin responder. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí. Ojalá todos estos temas dejen de ser tabú, y la duda que tengan, el doctor Diego es súper amable. Por favor, escríbansela y él se las puede contestar sin ningún problema. Muchísimas gracias. Gracias. Y recuerden de darle campanita, síganos en todas nuestras redes sociales, compartan el video, vayan escuchándolo en su carro, en Spotify también está disponible. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos.